Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar de actualización con expertos. Les doy la bienvenida en nombre de la Secretaría Científica y Tecnológica. En el día de hoy, la conferencia está a cargo del doctor Mauricio Vasco Ramírez. El doctor es médico de la Universidad CES y especialista en anestesiología, cuidados intensivos y reanimación de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia. Realizó una instancia formativa en anestesia obstétrica en el Hospital Clínico adscrito a la Universidad de Barcelona, atento a las necesidades sanitarias de su país. Realizó una beca en simulación clínica en el Centro de Simulación Médica Stratus, que está adscrito al Brigham and Women's Hospital de Harvard Medical School en Boston, Estados Unidos. Fue consultor temporal de la OMS y la OPS y del Ministerio de Salud de Colombia en la implementación de estrategias de entrenamiento en emergencias obstétricas basadas en simulación clínica. Es miembro del Council y del Board de la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiología. Es docente y jefe de simulación clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad CES. La verdad que el doctor Mauricio Vasco es un referente en temas docente. Si han tenido la oportunidad de tomar alguno de sus talleres o de escucharlo en sus múltiples conferencias, sabrán de su calidad como docente, más allá de su capacidad anestesiológica. En el día de hoy nos va a poner al día sobre un tema que es sumamente interesante, que es ERAS para operación cesárea. ¿Cómo podemos lograrlo? La implementación de este programa de optimización perioperatoria específicamente aplicado a la operación cesárea. Escuchamos atento tu disertación. Cordial saludo, muchas gracias por esta invitación que me hacen para compartir con ustedes experiencias de trabajo en el área de la anestesia obstétrica. Soy Mauricio Vasco, les dejo mi contacto para cualquier duda que tengan y esperaremos al final de estos 35 minutos de discusión acerca del tema de los protocolos de recuperación acelerada en cesárea, continuar con la oportunidad de compartir con ustedes y aclarar las dudas que surjan durante esta presentación. Antes de empezar, quiero invitarlos a la cita de los anestesiólogos latinoamericanos en nuestro próximo Congreso CLASA que se celebrará en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia del 14 a 17 de octubre de este año. Es una hermosa ciudad, un agradable clima, con un gran potencial culinario y turístico que permitirá complementar la excelente oferta científica que se tiene. Entonces esperamos que todos ustedes nos puedan acompañar a nuestro gran evento de la anestesiología en América Latina, CLASA Bolivia 2022. Para iniciar, quiero dar un contexto de la situación actual de la obstetricia desde el concepto de salud pública. En obstetricia, las muertes están incrementando. Las muertes que se presentan en la práctica obstétrica están asociadas al manejo de la vía aérea, lo cual es algo que nos implica directamente a nosotros como anestesiólogos, y a fenómenos que se presentan durante las intervenciones durante el parto puerperio o las intervenciones asociadas a la terminación del embarazo como la cesárea, como son las complicaciones infecciosas, las complicaciones tromboembólicas y la hemorragia, sobre todo asociadas, reitero, a la realización de operación cesárea para terminar el embarazo en el curso de estas enfermedades o posterior al nacimiento del bebé. El COVID nos ha dejado varias lecciones. La primera de estas es que es una enfermedad que incrementó la probabilidad de desarrollar preeclampsia y eclampsia, infecciones graves diferentes al COVID, la posibilidad de ingresar a cuidados intensivos para soporte ventilatorio y soporte de otros órganos, la muerte materna y los parámetros de morbimortalidad asociados al recién nacido. Este estudio, que es el Intercovid, que incluyó a Argentina, Brasil y a México, nos mostró cómo la operación cesárea, en este caso, se asoció con la probabilidad de que el feto y el recién nacido dieran positivos para infección por COVID y no así la lactancia materna, lo cual nos plantea mucho que el concepto no era tanto de la cohabitación y de que el feto permaneciera y mantuviera lactancia materna con la madre, sino posiblemente que la realización de este procedimiento pudiera estar asociado a deterioro, a gravedad materna o imposibilidad en el servicio para poder tener un adecuado trabajo de parto en este subgrupo de pacientes.
Este otro estudio reciente publicado en Lancet incluyó los países de América Latina diferentes, Argentina, Brasil y México, y mostró un fenómeno similar, un alto número de muertes, una edad promedio de 31 años, la mayoría de las pacientes con COVID severo en el último trimestre del embarazo, los mismos síntomas de presentación que el intercovid, disnea, fiebre y tos, pero un dato que nos preocupa mucho y es este, una falla orgánica múltiple muy alta, el 90.4, y miren que hasta un 35% de los pacientes no pudieron ingresar a cuidado intensivo para ser atendidas en este estado de gravedad. La mayoría de las mujeres en este estudio, en estos reportes en los países, murieron en los primeros 7 días del puerperio. Como les digo, muchas de ellas sin posibilidad de acceder a cuidado intensivo y pues una alta tasa de complicaciones y muerte perinatal. Entonces, este fenómeno que nos plantea ahora para nosotros en América Latina, y lo quiero ilustrar con lo que está pasando en mi país, en Colombia. Primero, la muerte materna aumentó, nosotros nos atrasamos 10 años en las cifras de mortalidad materna y estas muertes, además del COVID, fueron dadas por las causas más frecuentes de muerte materna, la hemorragia, la preeclampsia, la sepsis, debido a las dificultades en que estas pacientes tuvieran un control prenatal de buena calidad. Eso no pudo ser cubierto por las consultas virtuales y de esta manera se presentaron estas complicaciones. Adicionalmente, se marcaron mucho las brechas y en los sitios con mayores dificultades en el transporte y en llegar a las grandes ciudades con los grandes hospitales, miren cómo en el lila más oscuro tenemos ya cifras de mortalidad materna que no tienen nada que envidiarle al África subsahariano y a la India. Y esto es algo que ha sido frecuente en todos los países de la región. El año pasado, cuando teníamos este fenómeno, pensábamos y esperábamos que con la reapertura y con que las pacientes pudieran volver a su consulta, este fenómeno se iba a invertir y la tendencia iba a ser a que disminuyera la mortalidad materna, pero no ha pasado. Miren cómo aquí en la gráfica las cifras de mortalidad materna siguen disparadas, estamos en una pendiente muy empinada y necesitamos con nuestro rol como anestesiólogos sumarnos más con todas las competencias que tenemos para poder aportar en el manejo de todas esas unidades para disminuir morbimortalidad materna y perinatal. Entonces, de lo que yo siempre les quiero hablar cuando enfocamos los escenarios obstétricos es que necesitamos manejar el concepto de cuidado crítico materno. Y en este concepto no necesitamos de un área física para que las gestantes críticamente enfermas sean atendidas. El concepto de cuidado crítico materno es un concepto de UCI sin paredes, donde cualquiera de los profesionales que trabajamos en el cuidado del recurso humano seamos entrenados en las competencias básicas para iniciar ese cuidado crítico materno por fuera de esas áreas físicas que serían las áreas de cuidado crítico obstétrico, no perder tiempo. Y eso requiere, como hemos mencionado desde ya hace varios años, una ruptura en el paradigma de nuestra formación y pensar que así como estamos trabajando en la formación de anestesiólogos como especialistas en medicina perioperatoria, en el marco de la anestesia obstétrica, necesitamos seguir formando a nuestros residentes en el marco de la medicina periparto, que seamos unos profesionales que apoyemos a los equipos que cuidan del binomio madre-hijo en cualquiera de las áreas hospitalarias, e inclusive desde la remisión, desde las teleayudas que se impusieron ahora con la pandemia, para poder empezar las mejores intervenciones antes de que las pacientes puedan tener acceso a esas áreas físicas que permitirían ese cuidado con mayor tecnología o con mayor tipo de recursos para salvar sus vidas. Entonces, de manera muy simple, nos vamos a trazar 3 objetivos para el día de hoy. El primero de estos objetivos es entender por qué somos la región del mundo que realizamos el mayor número de cesáreas, el procedimiento quirúrgico más realizado en el mundo en este momento, a lo que se ha denominado la epidemia de cesáreas en América Latina. El segundo es definir de manera muy práctica en el marco de la medicina perioperatoria y el concepto que yo les quiero introducir, que es la medicina periparto, que son los procedimientos de recuperación acelerada. Y tercero, vamos a poner unos ejemplos muy concretos de lo que es el concepto de ERAS en operación cesárea para nuestra realidad. Y de esa manera ver cómo podemos ser muy efectivos en la implementación y en los procesos de seguimiento de auditoría para que haya una alta tasa de cumplimiento e impactemos a los desenlaces. Entonces, América tiene el continente americano tiene una epidemia de cesáreas. Es el procedimiento más realizado en el mundo y nosotros tenemos ese primer puesto en toda la región, sobre todo en América Latina. En el 2016, Clarín ya alertaba que en la Argentina se estaban haciendo el doble de cesáreas de lo que era el recomendado por la Organización Mundial de la Salud cuando se utilizaba un porcentaje.
Pero recientemente la Organización Mundial de la Salud declaró que ya no perseguimos un estándar, se hablaba de un 15 o un 20% y deberíamos estar por debajo de ese estándar, sino que la cesárea es un procedimiento que cuando está indicado salva vidas maternas y fetales. Entonces lo que tenemos que hacer es migrar a una auditoría que nos permita definir cada cesárea en esa auditoría que se haga, si para la condición que se tenía se realizó de manera adecuada en el momento oportuno o no. Entonces, esa migración a cambiar de porcentajes a definir si la cesárea estuvo bien indicada o no, ha llevado a que nosotros como anestesiólogos entendamos lo que se define hoy como la clasificación de Robson. Esta clasificación de Robson es ese estándar global propuesto por la Organización Mundial de la Salud para poder evaluar y comparar la tasa de cesáreas en todas las poblaciones y en todas las regiones. La clasificación de Robson tiene 10 componentes. Ustedes pueden escanear este código QR y les permite bajar la guía completa para su implementación. Y lo que estamos tratando es auditar y definir que las pacientes que vayan a cesárea no sean pacientes que estén en los primeros 4 grados de la clasificación de Robson. En este orden de ideas podemos tener una aproximación más real a cuándo fue indicado y si estuvo adecuadamente indicado o no el procedimiento, y en caso de que se estén presentando cesáreas por fuera de este estándar, pues podemos hacer un manejo de auditoría, mejoramiento en la calidad y poder adaptarnos a estas nuevas tendencias a disminuir esa epidemia de cesáreas en el mundo y por supuesto en nuestra región. En Argentina, recientemente, en esta revista de archivos argentinos de pediatría, el doctor José María Seriani hace una reflexión de si podríamos revertir este proceso de epidemia de cesáreas. Yo los invito a que revisen este artículo, maneja los componentes médicos y de salud de manera muy acertada, pero también al final hace una reflexión dentro del componente ético y si las programaciones que se están haciendo de tantas cesáreas se ajustan a lo que él ha definido los principios éticos al centrales de la medicina en esta área. Los medios están dando ahorita mucha presión, hay leyes para evitar la violencia obstétrica, hay subgrupos de personas que participan en el cuidado madre-hijo que están promoviendo lo que se llaman las estrategias del parto respetado. Para mí todos los partos son respetados, nosotros no hemos perdido el respeto en el parto, pero hacia esa tendencia que hay de que no haya tanta medicalización y que se tomen decisiones conjuntas con los pacientes, sí hemos recibido mucha presión de los medios y necesitamos trabajar con ellos y ser más visibles para tener ese componente holístico de poder trabajar y disminuir en el parto humanizado y en la disminución de los procedimientos de cesárea cuando realmente no estén indicados. Y es por eso que desde la región se están haciendo estudios muy importantes con las personas que tienen mayor preponderancia en investigación en la Argentina, en los centros de investigación en obstetricia, y se plantea con este estudio que les traigo acá manejar la línea de base para saber cómo está siendo manejado el concepto de operación cesárea en la Argentina y poder tener datos para optimizar su uso de acuerdo al contexto del país y de la región como tal. Y recientemente se publicó este artículo que me encantan porque son de investigación cualitativa, donde los invito a que lo lean y en estos 19 centros que fueron encuestados, se ve claramente cómo en ese trabajo interprofesional entre obstetras, parteras, se toman conclusiones que permiten tomar decisiones hacia lo que podrían ser estrategias para disminuir el número de cesáreas. ¿Qué quiero recalcar de este estudio? Primero, que en las encuestas no estuvimos incluidos los anestesiólogos y nosotros hacemos parte del manejo de estas pacientes y tenemos que tener un rol protagónico, no solo cuando nos las llevan al quirófano o a las salas de parto para que hagamos nuestras intervenciones. Tenemos mucho para aportar con nuestras competencias dentro del manejo periparto para apoyar el trabajo de estos equipos que cuidan del binomio madre-hijo. Entonces, en este estudio en general hay un consenso de que pues, hay que bajar el número de cesáreas en el país, que el alivio del dolor durante el trabajo de parto es una estrategia holística y tomar todos los componentes no farmacológicos y farmacológicos para hacerlo. Por eso nosotros somos tan importantes con este componente. En este estudio solo en el 46% de las maternidades había cobertura neuroaxial 24/7 para las pacientes y manifestaban cómo el no tener alivio adecuado al dolor llevaba muchas veces a la indicación de que se tuvieran que operar estas pacientes.
Hay que tener estrategias que permitan tomar las decisiones. Ya hablamos de la clasificación de Robson, que sería uno de los componentes para facilitar esto. Y también tener las decisiones respaldadas por las mejores evidencias, porque hay un temor grande a tener procesos médico-legales en la práctica obstétrica. Y esto es frecuente porque la obstetricia es siempre en todo el mundo dentro de las tres especializaciones más demandadas en el mundo. Entonces, los procesos médico-legales se revierten con conocimiento, con prácticas basadas en la evidencia, con un buen registro en la historia clínica y sobre todo tener muy buen sustento para poder hacer la defensa en las prácticas que nosotros hicimos. Entonces, son estudios que muestran una tendencia en el país de lo que es la realidad, de lo que viene a futuro y reitero, resalta nuestro rol de anestesiólogos como especialistas en medicina perioperatorio y en medicina periparto y cómo entre más limitados sean los recursos y entre más tengamos que trabajar en zonas rurales dispersas, nos volvemos fundamentales para que se apoyen en nosotros para apoyar nuestras intervenciones. Miren cómo en este estudio nos muestran que el 60% de las mujeres en el proceso de tener sus hijos van a requerir intervenciones anestésicas de cualquier tipo, que van desde la optimización preoperatoria, la valoración anestésica, las conductas durante el parto y el posparto inmediato y conductas posteriores en el posparto no inmediato. Entonces, aprovechemos este rol, si lo tenemos ya, sigámoslo fortaleciendo y preparémonos para esto. Valga la oportunidad para informar que la maestría en gestión de calidad y seguridad del paciente en anestesiología que tiene la FAR con la UBA, a partir del 6 de junio se estará haciendo las inscripciones en la página web de la UBA y el módulo 20 es el módulo de anestesia segura en la paciente obstétrica y manejaremos todos estos componentes de calidad y seguridad para que nosotros tengamos este rol de poder participar en estos equipos, no solo en la acción clínica, sino también en la acción administrativa para la toma de decisiones que impacten en salud pública de este grupo poblacional. Entonces, con esa apertura, que miren que tiene que ver mucho con el tema de salud pública y desenlaces, vamos a recordar, porque ustedes ya lo saben, el concepto de ERAS y cómo se enmarca ERAS dentro de la medicina perioperatoria actual. Entonces, la tendencia actual es tener un cuidado integral centrado en el paciente por grupos de trabajo, como es la realidad, ya ese modelo piramidal está mandado a recoger, son la fortaleza nos la dan los grupos y los líderes debemos reconocer la fortaleza del grupo y las debilidades. Y acuérdense que un grupo es tan fuerte o tan débil como el más débil o fuerte de sus integrantes y el líder tiene que tener eso claro. Esta interacción para ese cuidado integral de manera interprofesional e interdisciplinaria se debe dar desde el momento en que se considera la cirugía hasta que el paciente tiene esa recuperación completa a hacer lo que él hacía habitualmente. Mucho del soporte teórico de este concepto de medicina perioperatoria viene del grupo británico y es en el que más nos apoyamos para manejar todos estos conceptos del cuidado centrado en el paciente y sus familias. Pero quiero que revisemos con detalle los objetivos de la medicina perioperatoria. Y en estos 5 objetivos que se plantean aquí está el cuarto objetivo, que es el que nos pega duro en el concepto de recuperación acelerada de los procesos quirúrgicos. ¿Y es cuál? Desarrollar esas vías clínicas para que la atención quirúrgica sea basada en las mejores evidencias y se logren los mejores desenlaces, sobre todo en grupos de alto riesgo o de procedimientos muy prevalentes, que es decir en esta, que es la cesárea, que es la procedimiento quirúrgico que más se está realizando en el mundo. Entonces, cuando uno revisa el concepto de ERAS, es como una franquicia. Existen múltiples aproximaciones en el mundo. Está el concepto de ERAS tradicional, está el concepto de PSH, que fue como lo tomaron la Sociedad Americana de Anestesiología para su implementación. Está el proceso en Brasil, en portugués, que es el ACERTO, sus siglas pues en recuperación acelerada posoperatoria. Y están las vías RICA, que han sido las que nos ha traído la sociedad española. Entonces, todas estas siglas, todos estos acrónimos son como franquicias que tienen en común componentes que nosotros podemos adaptar sin la necesidad de hacer parte de los procesos y de esas franquicias. Entonces vemos cómo los protocolos de recuperación acelerada son una parte del concepto macro que es la medicina perioperatoria y el objetivo que yo traigo para el día de hoy es que en ese concepto de medicina perioperatoria veamos la obstetricia como un pilar fundamental de desarrollo de nuestro trabajo, convirtiéndonos en especialistas de apoyo en ese concepto de medicina o cuidado periparto. Entendiendo que el cuidado periparto es un macro y que para un procedimiento específico que es la cesárea, en el día a día o en sus grupos especiales de alto riesgo, podemos optimizar estos componentes y mejorar los desenlaces.
Entonces, dentro de los conceptos grandes de eras que se han dado en la literatura y que tienen como finalidad reducir ese estrés metabólico que causa la agresión quirúrgica y facilitar la recuperación posoperatoria con mejores desenlaces, todos sabemos que estos conceptos tienen varios componentes y esos componentes que se dan desde el preoperatorio, el intraoperatorio y el posoperatorio lo que buscan es proporcionar en el cuidado centrado en el paciente y sus familias un mejor servicio, mejorando los desenlaces con alta costo-eficiencia. Pero esos modelos que a veces leemos y tratamos de implementar de los países ricos, de los países de altos ingresos, de países con otras latitudes, con otra genética, con otras costumbres, con otra nutrición, necesitamos enfocarlo a nuestra región. Y para poderlo enfocar a nuestra región, lo que ha pasado es que nos brindan múltiples estrategias dentro de estos componentes eras y dentro de tantos componentes nos perdemos. Entonces, la recomendación es que para nuestras regiones tratemos de implementar estas vías clínicas con los componentes que tienen mayor evidencia y son más fuertes dentro de los nodos de tratamiento, preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio. Y fortaleciendo primero esas estrategias y teniendo los grandes impactos en las estrategias de auditoría y mejora continuada según los ciclos de atención, podamos paso a paso ir extendiendo a ver si en nuestro medio nos permite tomar todos los componentes que vienen de esas latitudes. Entonces, ese es el abordaje que les propongo para hacer la aproximación a eras sin cesárea. Entonces, primer concepto macro, no nos quedemos solo en la cesárea. Manejemos el concepto de la Organización Mundial y Panamericana de la Salud, que es el cuidado durante el parto para que este sea una experiencia positiva. Y el parto puede ser vaginal, no instrumentado, instrumentado o puede ser por cesárea. Concepto macro de parto. Este concepto macro de parto tiene 9 componentes y dentro de esos componentes está el acompañamiento, el apoyo emocional, la preparación previa, la comunicación efectiva de todo el personal, el manejo de las urgencias, las estrategias para alivio del dolor, el permitir la ingesta de líquidos y evitar la deshidratación, en fin, tener claro cómo se remite y cuándo se remite, cómo cuidar el niño, cómo favorecer el vínculo entre madre e hijo, favorecer el contacto piel a piel, la lactancia materna. Entonces, todos estos componentes los tenemos que ver nosotros como anestesiólogos y salirnos de ese espectro donde a veces nos quedamos solo en, nos la traen a la sala, damos nuestra anestesia, sale del quirófano, la recuperamos bien y la mandamos a la habitación tratando de minimizar de la mayor manera el dolor posoperatorio. Entonces, revisemos esta tendencia actual, que es ese modelo de cuidados durante el parto, en lo que ellos han denominado, reitero, la experiencia de parto positiva, y pensemos en ese modelo, no solo en la operación cesárea, que es donde nos vamos a definir hoy, sino donde podrían caer todas nuestras intervenciones. El primer concepto que encontramos acá es que América Latina tiene una estancia corta en las operaciones cesáreas. Por ejemplo, en nuestro país y en la mayoría de la región andina, en América Latina, las pacientes sometidas a cesárea se quedan 24 horas hospitalizadas y todo va bien. Entonces, si el objetivo del protocolo de recuperación acelerada fuera solo el alta, nosotros hace muchos años seríamos campeones mundiales en eras en cesárea porque las damos de alta muy temprano. Pero entonces hay que ir más allá de solo lograr una alta hospitalaria temprana. Tiene más componentes. Dentro de los múltiples esquemas que se han descrito dentro del proceso de recuperación acelerada en cesárea, nos vamos a apoyar hoy en el protocolo de la Sociedad de Anestesia Obstétrica y Neonatología. ¿Por qué? Porque revisando todos los protocolos, cuando lo hicimos con el grupo de trabajo, los otros protocolos tienen muchos ítems dentro de cada nodo, preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio. Y como les dije al comienzo, lo que nosotros queremos es concentrarnos en los que más alto impacto tienen. Entonces, de esta manera no nos fatigamos con la información, nos podemos concentrar en lo que es fácilmente lograble en cualquier nivel de atención, bajo, mediano o alto, y de esta manera proporcionamos el máximo beneficio en esa fase inicial, y si podemos tener más recursos hacia futuro, pues lo vamos implementando en los procesos de auditoría y de mejoría. En este orden de ideas, los procesos de mejoría a nivel preoperatorio están dados por limitar los periodos de ayuno, promover la ingesta de líquidos claros durante el trabajo de parto y dar bebidas ricas en carbohidratos al menos 2 horas antes de la cesárea, y soportar los procesos que tengan que ver con que no se inhiba el proceso de lactancia materna y que las pacientes lleguen con la mejor hemoglobina probable al momento del parto.
Esto, aunque es un proceso que hacen los obstetras, cuando las pacientes son evaluadas por nosotros en la consulta preanestésica, podemos detectar y podemos optimizar las medidas, no solo de la recepción de hierro oral, sino con estrategias de PBM, utilizando hierro parenteral, eritropoyetina en algunos casos y planeando técnicas de ahorro intraoperatorio desde esa fase preparatoria. Entonces, ahí están la mayor parte de estos componentes. En el intraoperatorio nos vamos a dedicar en los aspectos relacionados con la técnica anestésica para operación cesárea, sobre todo técnicas regionales que son las más utilizadas. Y en el tema posoperatorio, básicamente en los componentes de analgesia, prevención de náusea y vómito, profilaxis tromboembólica y soportar la lactancia materna, los cuales son fundamentales. Entonces, en esa primera fase, que para mí pues es muy importante y hace parte de nuestra valoración, la literatura nos ha mostrado que toda paciente que va a tener un muchachito, no solo por cesárea, debería ser evaluada por los grupos de anestesia y ahora con lo que nos dejó la virtualidad en pandemia, debemos tratar de que las veamos a partir de la semana 32 si no tiene comorbilidades. Y si antes de la semana 32 tuviera alguna de las condiciones clínicas que muestra la literatura, que aumenta los riesgos, como las obesas extremas, las edades avanzadas, las adolescentes o las añosas, los embarazos múltiples o las comorbilidades significativas, estas pacientes deberían ser vistas antes. ¿Y cuánto es antes? Para nosotros, idealmente, en el momento en que son ingresadas al proceso de control prenatal. Vamos participando en las valoraciones preanestésicas de esas pacientes de la mano con las evaluaciones de los obstetras y vamos haciendo nuestros comentarios relacionados con cosas que se pueden optimizar en ese trabajo en equipo. Es muy importante durante esa evaluación informar a la paciente sobre los riesgos que puedan ocurrir, pero también informar sobre lo que es en el plan de parto las posibilidades que hay durante la terminación del embarazo de analgesia o anestesia y explicarles que los procedimientos se pueden terminar de manera urgente, porque la obstetricia es impredecible. Yo tenía un profe que la definía muy bien, decía, se define como horas de tedio asociado a segundos de terror. O sea, a veces en servicios obstétricos no hay nada que hacer y por eso a veces la cobertura no es presencial 24/7 como se hace en otros servicios, pero hay segundos donde llega de todo, se colapsa y no podemos responder con el recurso que se tiene montado. Entonces, a las pacientes hay que explicarle eso antes de que se precipite la crisis y decirle que vamos a tener opciones analgésicas o anestésicas en escenarios de emergencia o en escenarios planeados. Y los invito a que revisemos esta guía que es el Consenso Europeo de Estándares Mínimos en Analgesia y Anestesia Obstétrica que lideró pues una colega uruguaya, Emilia, que ya está radicada ya en España con un grupo de expertos europeos, donde nos define muy bien dentro de ese contexto de lo que sería el estándar de calidad, cuáles son detalladas esas condiciones que requieren que las veamos nosotros antes, en las que nosotros participamos activamente en los procesos de optimización. Esto es un componente fundamental. Nosotros siempre asignamos anestesiólogos para que tengan consulta preanestésica de pacientes obstétricas y que tengamos valoración de las pacientes de alto riesgo cuando son hospitalizadas, sea ese el momento donde las podamos ver y ingresar a nuestros grupos para esos manejos electivos o urgentes. Bueno, tenemos que migrar de que nuestras valoraciones anestésicas se vuelvan esos momentos donde les dicen venga el día que la van a operar, donde hacemos un interrogatorio muy ligero y simplemente procedemos a que hagan una firma y un consentimiento informado para poderla llevar a los procedimientos. Y entender que estos son procedimientos de optimización preoperatoria que hacemos nosotros los anestesiólogos. Ahora en el mundo está surgiendo una tendencia a que médicos no anestesiólogos participen en las áreas de cuidado preoperatorio. Y sí, son necesarios. Y sí, tenemos que trabajar en equipo. Y habrá algunas ocasiones donde nos tengamos que apoyar. Pero no podemos perder ese rol. Y así como en sedación se ha tenido una batalla para que las sedaciones como acto anestésico sean siempre dadas por un anestesiólogo, en América Latina debemos lograr para que estos procesos de optimización y valoración preoperatoria sean hechos por nosotros y no por médicos generales, enfermería, otras especialidades. ¿Nos podemos apoyar en ellos? Claro que sí. ¿Vamos a trabajar en equipo? Claro que sí, pero las hacemos nosotros, tienen nuestro liderazgo y tienen nuestra directriz y es un campo laboral grande que tenemos como especialistas en medicina periparto. Entonces ya teniendo claro esa fase pre de optimización y a quiénes y cuándo lo vamos a hacer, vamos a pasar a los procesos de optimización previa inmediatamente antes del procedimiento quirúrgico como tal, que es la cesárea. Entonces el primero y que ha generado mucha controversia es si está indicada la profilaxis broncoaspiración de rutina.
La respuesta para nuestro grupo es sí. La mayoría de guías en el mundo, la americana, la canadiense, la británica, recomiendan el proquinético y el anti-H2 o un antiácido no particulado como el citrato de sodio sumado al proquinético para neutralizar ese pH gástrico y producir ese vaciamiento gástrico para evitar la broncoaspiración en caso de que la paciente requiera anestesia general. ¿Por qué para todas? Porque estos fármacos requieren para actuar, para neutralizar ese pH gástrico y vaciar el estómago, un tiempo de acción que sobrepasa y va entre 10 a 25 minutos para que haya efecto de estos fármacos. Si nosotros tenemos que tomar la decisión de un abordaje vía aérea, así sea una paciente electiva en el marco de una urgencia, no alcanzamos a que estas estrategias farmacológicas tengan impacto. Entonces, nuestro grupo acoge las guías internacionales de la mayoría de sociedades de anestesia obstétrica y de manera rutinaria a toda paciente obstétrica por encima de la semana 14-16 y hasta las primeras 6 semanas del puerperio de suministrar para procedimientos que requieran anestesia un proquinético como la metoclopramida y un medicamento que neutralice el pH gástrico como una ranitidina, un omeprazol o un citrato de sodio al punto 3 molar, donde tengan la facilidad de citrato de sodio, nosotros no lo tenemos. Estas guías, reitero, están validadas por todos los protocolos internacionales de las sociedades de obstetricia y aquí en azul es el protocolo que usamos a nivel local. 10 miligramos de metoclopramida por vía venosa antes de pasar al procedimiento con ranitidina u omeprazol. Ahorita hay una alerta de la ranitidina parenteral en nuestro país, solo tenemos inhibidores de bomba de protones para reemplazarla, entonces utilizamos metoclopramida y omeprazol antes del procedimiento junto con el antibiótico profiláctico. Para profilaxis de infección de sitio operatorio, además del antibiótico, que es muy importante y es nuestra responsabilidad colocarlo 30 a 60 minutos antes de la cesárea y antes de que sea hecha la incisión quirúrgica, no como otro grupo lo recomiendan que es después de clampear el cordón porque eso incrementa la incidencia de infección de sitio operatorio y endometritis. Hay otras medidas muy importantes. Primero es no rasurar con estas máquinas de afeitar porque eso denuda al hacer el estrato córneo y aumenta la incidencia de infección de sitio operatorio. Hay una tendencia fuerte de evidencia que ha mostrado que si uno dispone tanto de clorexidina con alcohol como yodo con alcohol, lavar de rutina con clorexidina al 2%, con alcohol al 70%, la piel puede ser benéfico en disminución de la infección de sitio operatorio. Las mucosas, la vagina, el lavado interno, ese no lo hacemos con clorexidina con alcohol, se hace con clorexidina al 4% solo en jabón. Utilizamos cefalosporinas de primera generación, dosis de 2 gramos, que se incrementan si la paciente pesa más de 120 kilos a 3 gramos. No utilizamos ningún otro medicamento antibiótico y hay unos subgrupos en el mundo que a esta cefalosporina de primera generación le han estado agregando acitromicina cuando las pacientes son obesas o cuando la indicación de la cesárea es cesárea en una paciente que venía en trabajo de parto. El perfil epidemiológico de nuestros hospitales y de nuestra región todavía no nos ha mostrado esa necesidad de tener que agregar esa acitromicina parenteral. Entonces seguimos utilizando cefazolina 2 gramos intravenosos 30 a 60 minutos antes de la incisión, si es una cesárea urgente, lo más antes posible y lo suministramos junto con la metoclopramida y la ranitidina o el omeprazol. Como a veces hay unas normas hospitalarias que son adecuadas, donde estos medicamentos deben ser diluidos en grandes volúmenes para pasar, esto muchas veces retrasa la efectividad. Entonces, en escenarios de urgencia y solo en esos escenarios y concertado por el equipo de trabajo, nosotros diluimos estos medicamentos en menos volumen. Diluimos la metoclopramida hasta 10 y se aplica venosa directa con la paciente monitorizada, el omeprazol hasta 10 y lo aplicamos y el antibiótico lo ponemos en una bolsita de 100 y lo pasamos lo más rápido posible antes de la cesárea en esos procedimientos de emergencia. Pero como les digo, hay que tratar de tener siempre estos medicamentos antes para que tengan su efecto. Cuanto a fenómenos tromboembólicos, que es la causa más frecuente de muerte en los países de altos ingresos, debemos estratificar el riesgo e individualizar la necesidad de estos, que pueden ir desde deambulación temprana, medidas de gradiente, compresión neumática intermitente, manejo farmacológico o la suma de todos estos. ¿Cuál es nuestra recomendación? Nosotros hace muchos años ya acogimos los protocolos de la guía británica del Royal College, en los cuales ellos tienen una tabla de estratificación anteparto y una posparto. De acuerdo a los factores de riesgo, decidimos si las pacientes tienen indicación de medidas mecánicas, medidas farmacológicas o las combinaciones de esta. Entonces los invito a que conozcan estos protocolos, sobre todo
porque si los empiezan a utilizar de manera sistemática, van a tener más pacientes que les llegan con heparinas de bajo peso molecular o heparinas subcutáneas y van a tener que conocer los tiempos de seguridad para poder abordar el neuroeje de manera segura sin que corramos el riesgo de tener hematomas neuroaxiales. Realmente la literatura ha mostrado que cuando conocemos las dosis y los tiempos de seguridad y los cumplimos, la probabilidad de que haya hematomas neuroaxiales es muy rara. Y es por eso que nosotros hemos implementado el protocolo que se llama 12-24, con heparinas de bajo peso molecular, que son las más utilizadas, se suspenden y se reinician 12 horas antes o después de la cesárea para hacer los abordajes neuroaxiales. Y si son en dosis de anticoagulación, se suspenden 24 horas antes para hacer el abordaje neuroaxial y se reinician 24 horas después. Si no se pueden cumplir estos segmentos de seguridad, pues en el contexto de efectividad, riesgo, beneficio, vamos a optar por no abordar el neuroeje y hacer anestesia general. Vamos a entrar ya a la técnica y ya nos estamos aproximando al 60% del contenido de esta charla, entendiendo que el mundo cambió y actualmente la técnica anestésica más utilizada para operación cesárea es la anestesia espinal. Con anestesia espinal y con anestesia combinada espinal epidural, que es una espinal dejando un catéter de respaldo, en los países que han publicado su experiencia está representado el 70% de las técnicas anestésicas. ¿En quién utilizan epidural? Utilizan epidural en ese 20% de pacientes que tienen trabajo de parto, que se les instauró un catéter para analgesia y que van a terminar en cesárea. A través de ese catéter se hace el suplemento, el top-up, para que tengan la anestesia para la cesárea. Entonces ese es el porcentaje que vemos acá, un 20%. Un 10% pueden tener en las series de ellos anestesia general y miren cómo menos del 1% ahora son pacientes que en esas tamizajes y encuestas que ellos hicieron encontraron menos del 1% que utilizaron una epidural como técnica única para cesárea. Durante mucho tiempo nosotros utilizamos la epidural como la técnica ideal, pero eso cambió y voy a mostrar por qué cambió y por qué hemos sufrido esa transición y ese cambio. Entonces, ese cambio ha tenido pues, varias características que vamos a mencionar basadas en la evidencia. Primero, las agujas que utilizamos ahora no son agujas cortantes, sino que son agujas de punta cónica. Las agujas cortantes, como ven ustedes en esta gráfica, producen un corte nítido en la dura madre. Y como ese corte es nítido, la respuesta inflamatoria es mínima y como no hay migración de fibroblastos y de células de la inflamación para sellar ese defecto, hay salida de líquido cefalorraquídeo, hipotensión cerebral y cefalea postpunción. Ese concepto que nos decían que las fibras de la dura madre eran longitudinales y que si uno ingresaba la aguja con bisel lateral no tenía tanto impacto, se reevaluó con los estudios de resonancia magnética porque demostró que la disposición de la dura madre es como una malla, una trabécula, no es lineal. Las agujas punta de lápiz o cónicas, cuando rompen la dura madre, vean las fotos, todo esto blanco que ven ustedes alrededor es respuesta inflamatoria. Generan migración de fibroblastos, cierre del defecto, no se pierde tanto líquido cefalorraquídeo, no hay hipotensión cerebral y no hay cefalea. Es por eso que estas agujas punta de lápiz, que inicialmente se llamaban atraumáticas porque pensaban que divulsionaban esas fibras de la dura, ahora se consideran traumáticas. Y es por eso que nosotros hemos propuesto un cambio en la nomenclatura mundial y en el concepto de prevención de cefalea postpunción dural, definamos agujas espinales de bisel cortante, que somos las que ya no vamos a utilizar, y las agujas espinales de punta cónica que proponemos que se sigan denominando traumáticas y no atraumáticas, porque como vemos en esos estudios de resonancia magnética, ese no es el fenómeno que lleva a que produzca almenas cefalea postpunción. La aguja más utilizada en el mundo cuando se hacen las encuestas dentro de los grupos de expertos de anestesia obstétrica son las agujas 25 o 26 punta cónica. Las agujas 27, aunque son útiles y las utilizamos mucho en nuestros servicios, muchas veces se doblan fácilmente y requieren la utilización de conductores de guías
que son agujas 21 con puntas biseladas, que a veces con esas agujas y esas guías, esos conductores, se rompe la dura madre y terminan haciendo cefalea, es porque necesito utilizar un conductor para usar la aguja 27. Entonces, comparto con ustedes las encuestas mundiales. Nosotros, particularmente yo de manera rutinaria, utilizo aguja 25 punta de lápiz. Y se ha demostrado que clínicamente no hay diferencia entre la incidencia de cefalea posfunción que necesite parche entre 25 y 27 desde que sean punta de lápiz. Las dosis utilizadas han tenido mucha variabilidad. Tuvimos una época donde pensamos que utilizar dosis bajas de pronto era mejor porque mejoraba que la paciente tuviera menos bloqueo motor, se recuperara más rápido y pudiera ser trasladada a la habitación más pronto. ¿Qué pasó? Que utilizar esas dosis tan bajas, y Arzola, el chileno que está en Toronto, que es de la Universidad de Chile, que son de los impulsores de las minidosis por vía espinal en cesárea, hizo este estudio para tratar de demostrar, él lo cuenta en los congresos, y soportar como la práctica que ellos tenían. Y aquí, más que concentrarse en la dosis, yo creo que la idea que nos tenemos que llevar es el nivel que alcanzamos y conocer muy bien a los cirujanos. Miren, lo que no podemos hacer es utilizar dosis que sacrifiquen la eficacia analgésica con nuestro grupo, que lleven a que la paciente requiera suplemento con drogas parenterales, inhalatorias o necesite conversión a anestesia general. Y bajo ese rango se ha definido que dosis bajas es por debajo de 8 miligramos de bupivacaína hiperbárica con coadyuvantes y dosis no bajas por encima de este nivel. Si vamos a la farmacología, que es lo que nos ha servido a nosotros para tomar las decisiones clínicas en este momento, los estudios de este grupo, donde estaba el grupo de Stanford, mostró que el ED95 para UPI hiperbárica con coadyuvantes estaba alrededor de 11 miligramos. Entonces, si nosotros vamos a utilizar fentanil, que es un medicamento que disminuye el dolor a la manipulación peritoneal en cesárea, vamos a añadir siempre fentanil a la mezcla de anestésico local cuando la dosis de UPI pesada esté por debajo de 11 miligramos. Si la dosis de UPI pesada está por encima de 11 miligramos, no necesitamos añadir fentanil para quitar ese dolor a la manipulación y añadimos solo la morfina. O sea, para la gente que tradicional y habitualmente usa 12,5 miligramos de UPI pesada para la cesárea, no tienen que añadir fentanil y solo añaden los 100 miligramos de morfina para analgesia. Para nuestros grupos que tradicionalmente utilizamos menos de 11 miligramos, en promedio 9-10 miligramos de UPI pesada, siempre ponemos fentanil de 10 a 25 microgramos y siempre ponemos morfina para analgesia operatoria. Entonces, esto es muy importante y parte del conocimiento de que la D95 de la bupivacaína hiperbárica está alrededor de 11 miligramos. Chequemos el nivel siempre, garanticemos un nivel T4, ojalá al toque. Cuando usamos temperatura puede haber hasta 8 dermatomas de diferencia y puede haber técnicas fallidas y nosotros tranquilos porque en la temperatura nos dio. Lo que más utilizamos para toque es el Neurotip criollo, que es un conductor siliconado de vía aérea y lo utilizamos para hacer la diferencia y le preguntamos a la paciente si siente diferente cuando la tocamos hasta obtener esa diferencia en el nivel T4. No usamos oxígeno de rutina si la paciente satura más del 95% o más del 93% en ciudades que están por encima de 1.500 metros sobre el nivel del mar, que es muy frecuente en las zonas andinas. Y entendemos que ahora el oxígeno utilizado de manera rutinaria, sobre todo en fetos prematuros, puede llevar a la formación de especies libres de oxígeno, de lo que antes se llamaban radicales libres de oxígeno, y estas especies libres reactivas de oxígeno pueden en el neonato producir complicaciones mayores como son mayor riesgo de enterocolitis necrotizante, fibroplasia retrolental, hipertensión pulmonar o hemorragia intracerebral. Entonces, en cesáreas electivas de pacientes sanos no está indicado el oxígeno si la madre satura más del 95% el aire ambiente. De resto se individualiza esa condición. El otro tema de controversia es la desviación uterina y lo pongo porque la hipotensión es causa de desenlaces fuertes como hipotensión y problemas en el Apgar. Recientemente, este año, el grupo europeo encabezado por Peter Kanke hizo una excelente revisión donde cuestiona cómo se llama este síndrome. Dice no lo deberíamos llamar más síndrome de compresión aortocava porque realmente los estudios de ultrasonido y de resonancia magnética han mostrado que a pesar de diferentes grados de desviación uterina a la izquierda, para que realmente haya o no haya compresión aortocava que sea significativa, solo son impactados por grados extremos de desviación uterina a la izquierda que no permitirían que se realizara la cesárea pues, de manera efectiva porque la paciente quedaría de lado y así no se puede operar o quedaría pues muy ladeada.
Entonces, este estudio, que pues creo que es un estudio importante para que lo escaneen y lo leamos, ellos recomiendan que sigamos hablando de hipotensión supina, donde se manifiesta y es muy diferente, es individual de acuerdo a cada paciente. Si nosotros, de acuerdo a estas últimas literaturas, no vamos a utilizar cuña para desviar el útero a la izquierda al menos 15 o 30 grados, debemos ser muy agresivos en las medidas de prevención de la hipotensión, como son la cocarga de cristaloides y la utilización de vasopresores. Pero no podemos decir que es que ya no está indicado hacer desviación uterina a la izquierda porque realmente no se ha demostrado que libere la compresión aortocava si vamos a tener una actitud pasiva en prevenir el desarrollo de hipotensión. Entonces, la tendencia actual en todas las pacientes es de manera rutinaria suministrar de 500 a 1000 centímetros de cristaloides isotónicos. Inmediatamente hacemos la aplicación de nuestra droga espinal. Utilizamos lactato Ringer o Harman a 39 grados centígrados. Y concomitante a esa cocarga hídrica, suministramos vasopresores, donde ahora la mayor evidencia está a favor de las infusiones o los bolos de fenilefrina, y aparece con mucha fuerza la norepinefrina. La efedrina sale porque por dosis mayores a los 60 miligramos se está asociando fuertemente a acidosis fetal, pues por el efecto beta que se comporta como si fuera adrenalina, pero en pacientes que nosotros podamos detectar que hay problema por falta de beta inotropismo, podemos utilizar efedrina, se individualiza de acuerdo al perfil hemodinámico, y tenemos otros vasopresores en la región, como es el metaraminol o la etilefrina, que aunque no aparecen en los estudios, sobre todo la etilefrina de gran calidad, pues pueden tener su rol. Entonces aquí el concepto es cocarga hídrica con vasopresor profiláctico. ¿Cuál? Fenilefrina con la mayor evidencia, norepinefrina está entrando muy fuerte, o individualizada al perfil hemodinámico si lo podemos monitorizar de la paciente. En resumen, si escanean este consenso internacional para manejo de vasopresores, el resumen es dar cocarga de cristaloides calientes, 1 a 2 litros por vena periférica cuando iniciamos la inyección espinal, acompañado de lo que nosotros más hacemos, que es una infusión de fenilefrina de 25 a 50 microgramos minuto, o si no, bolos de fenilefrina, chequeando la presión cada minuto y mantener esa presión lo más cercana a la inicial. ¿Cómo hacemos nosotros la infusión de fenilefrina? Ya los estudios de los surafricanos mostraron que no es necesario tener una bomba de infusión. Nosotros a cada 1000 centímetros de Harman que estamos utilizando para la cocarga y añadimos 250 microgramos de fenilefrina y lo abrimos a chorro, y eso equivale al rango bajo de infusión, que es 25 microgramos minuto. No es una infusión peligrosa para que haya sobredosificación e hipertensión reactiva. Los que están utilizando norepinefrina lo están haciendo de esta manera. La más frecuente que vemos nosotros y hacemos cuando se nos acaba la fenilefrina son los bolos intermitentes de 8 microgramos de intravenosos de norepinefrina por vena periférica para mantener la presión. Y si hay hipotensión, rescatamos a los pacientes, y si hay hipotensión con estos esquemas, pensamos mucho en que la falla sea de bomba, y ahí podríamos pensar en la utilización de efedrina en ciertos escenarios. Para los uterotónicos, acogemos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero más que estas, también acogemos las informaciones del grupo de expertos en anestesia obstétrica, que en el 2019 publicó, y pueden descargar gratis este consenso, donde acoge las dosis bajas de oxitocina en operación cesárea, donde entendemos que no vamos a necesitar más de 3 unidades de oxitocina en dosis inicial en una paciente, y las infusiones ya no son tan altas como las necesitábamos antes para ese periodo de 6 horas. La guía también deja claro que la carbetocina es una alternativa a la oxitocina, no tienen efecto sinérgico, actúan en el mismo receptor, y que cuando con estos esquemas iniciales de uterotónicos derivados de la oxitocina no se obtiene el beneficio, lo que tenemos que hacer es pasarnos rápidamente a uterotónicos de segunda línea, no quedarnos insistiendo con más oxitocina, que produce hipotensión, vasodilatación, taquicardia y síndrome coronario. Lo que tenemos que hacer es pasarnos rápidamente a metilergonobina muscular, y si está contraindicada porque la paciente es preeclampsia, tiene enfermedad coronaria o tiene enfermedad cardíaca, nos pasamos a prostaglandinas sublinguales. La más utilizada es el misoprostol en dosis de 3 tabletas, 600 microgramos por vía sublingual. Entonces, prevención, dosis no tan altas de oxitocina. Si no hay respuesta en esos primeros 3 a 9 minutos, pasar a un uterotónico de segunda línea de acuerdo al perfil de la paciente. Lo que más hacemos ahora es lo que se derivó del trabajo de Harvard, de Lorenzen, de la regla de los 3, donde damos 3 unidades durante 30 segundos.
Esperamos a los 3 minutos que el útero esté cerrado, iniciamos la infusión. Si el obstetra nos dice que la contracción es inadecuada, repetimos el bolo de 3. Y si es inadecuada, repetimos otro bolo de 3. Básicamente en esa bolsa de 1000 que tenemos, echamos 10 unidades de oxitocina y vamos pasando bolos de 300, donde pasarían los equivalentes a los 3. El grupo surafricano, el doctor Robert Dyer, a estas infusiones de oxitóxicos, carbetocina o oxitocina, agrega fenilefrina, que tiene compatibilidad en la misma bolsa para tratar de balancear el potencial vasodilatador de la oxitocina con la vasoconstricción de la fenilefrina y evitar los efectos asociados a la vasodilatación. La oxitocina da taquicardia, la fenilefrina vasoconstricción con bradicardia, entonces funciona muy bien y nosotros también hacemos frecuentemente eso. Cuando en la bolsa de cocarga hídrica que les mencioné todavía tenemos fenilefrina, tenemos suficiente cantidad, colocamos la oxitocina ahí para hacer la regla de los 3 y se nos balancea muy bien y la paciente no tiene esa hipotensión, esas ganas de vomitar, esa sensación por la taquicardia severa que le produce la oxitocina. Si no hay respuesta, recuerden pasar a terotónicos de segunda línea. Y para terminar, en cuanto a analgesia, la tendencia actual es dar analgesia multimodal, entendiendo que la mayoría de las pacientes, si no tienen contraindicaciones, van a tener acetaminofén venoso oral, van a recibir antiinflamatorios no esteroideos parenterales. El que más utilizamos nosotros es la diclofenaco o el ketoprofeno. Otros grupos usan ketorolaco, otros grupos usan dipirona. La dipirona ya tiene una alerta de la Agencia Europea de Medicamentos que no se debe utilizar ni en embarazo ni en lactancia inmediata, entonces nos quedan simplemente parenterales diclofenaco, ketoprofeno y ketorolaco y orales ibuprofeno, siempre combinamos el acetaminofén con estos. Y dentro de las 3 estrategias de anestésicos locales, escogemos la que más costo-eficiencia tiene ahora, que es la utilización de morfina o hidromorfona neuroaxial. En caso de que con este esquema multimodal haya dolor, rescatamos a estos pacientes con dosis bajas de narcóticos parenterales. Lo más utilizado es la morfina o la hidromorfona, sin que esto tenga ningún problema en la lactancia en estas dosis de rescate. Los invito a que leamos la última guía de la Sociedad de Anestesia Obstétrica y Perinatología relacionada con el uso de narcóticos hidrosolubles neuroaxiales para analgesia. Ellos muestran cómo está el grupo de seguridad de 100 microgramos, que es donde nosotros trabajamos, y cómo se debe monitorizar en el posoperatorio en ese componente multimodal, pero también por la experiencia que tuvimos aquí en América Latina, pues nosotros tuvimos la oportunidad de participar en este consenso, mostrar cómo junto con los brasileros utilizar menos de 100 microgramos da beneficio analgésico en ese componente multimodal, no de tanta duración como el grupo de 100 microgramos, y permite disminuir un poco la necesidad de ese monitoreo de los signos clínicos posoperatorios cada 2 horas en las primeras 12 horas, que a veces limitaba a algunos grupos porque no tenían suficiente personal de enfermería para hacerlo. Entonces, esta guía nos da muy buenos elementos, nos soporta el uso de la morfina espinal o epidural en esos rangos de dosis ultra bajas o bajas, su utilidad clínica y su beneficio para verlo en el contexto de monitoreo. Son realmente estrategias muy seguras. En la mayoría de las pacientes obstétricas que nosotros tenemos y durante un uso rutinario durante más de 15 años, la probabilidad de complicaciones con estas dosis es mínima. Y en pacientes que hemos tenido errores, medicamentos donde se suministran 10 veces la dosis y le hemos colocado por errores 1 miligramo de morfina, que las dejamos hospitalizadas, el perfil de efectos adversos se trata fácilmente y la probabilidad de presión respiratoria realmente es muy baja. Si no disponemos de morfina, se puede utilizar hidromorfona en dosis de 40 microgramos. También es compatible para uso por vía intratecal. Y hay trabajos, este es el trabajo pues, de la Clínica Mayo, del doctor Jacob y el doctor Carlos Mantilla, que nos permitieron pues, tener esa alternativa porque pues, cuando tenemos desabastecimiento necesitamos disponer de eso. Y ha permitido el uso de estas dosis tan bajas de anestésico, de morfina intratecal, y de morfina epidural, pues no tener el problema que tenemos con esa epidemia de opioides a estas pacientes que habitualmente se les prescribían esas dosis tan altas de opioides para el manejo ambulatorio. A pesar de todo esto, existen subgrupos que son muy resistentes al uso de morfina neuroaxial. No me pregunten por qué. Hay gente que le tiene temor, hay gente que dice que no la quiere usar, que quiere y que puede utilizar otras alternativas. Realmente, ¿qué dicen las mejores evidencias? Las mejores evidencias corroboradas este último año por los trabajos del último Congreso
de anestesia obstétrica y perinatología es que la morfina neuroaxial es el estándar de oro. No la superan los bloqueos de pared abdominal. Y los bloqueos de pared abdominal no ofrecen beneficio adicional si yo tengo morfina espinal. Entonces, ¿cuándo utilizo bloqueos de pared abdominal? Cuando por algún motivo no pude utilizar la morfina espinal, pero no que no la puedo usar porque no me guste o porque no quiera, por preferencia mía, porque la evidencia dice que es lo mejor, sino porque fue una urgencia, porque hay una deformidad anatómica. En la coagulopatía se individualiza porque pues si tenía coagulopatía para no abordar el neuroeje, posiblemente en algunos bloqueos de pared abdominal tampoco queramos hacer un bloqueo de pared abdominal con el riesgo de sangrado, si no lo pudimos hacer neuroaxial. Pero en general, como les dije, el estándar de oro es la morfina intratecal y los múltiples bloqueos que existen a nivel de pared abdominal, inclusive la infiltración de la herida quirúrgica con anestésico local, no son superiores ni aditivos a la morfina intratecal. Por eso seguimos usando la morfina intratecal. Para terminar, vamos a revisar los componentes del reinicio de vía oral para evitar el hilio, la sonda vesical, los componentes de analgesia posoperatoria, la tromboprofilaxis y el alta hospitalaria, siempre permitiendo esa integración entre madre e hijo, el acompañamiento, el contacto piel a piel y la lactancia materna. Y aquí es muy importante reforzar la estrategia de las pacientes no tienen que esperar periodos prolongados para reiniciar su vía oral. Tradicionalmente dejamos a estas pacientes 6 horas sin líquidos y sin nada. Nosotros ahora suministramos el acetaminofén muchas veces antes de la cesárea por vía oral y con un poquito de agua. Y en el posoperatorio, si no recibieron ese acetaminofén oral, se lo suministramos ahí con un poco de agua y permitimos que mastiquen chicle como una medida que ha demostrado que disminuye hilio posoperatorio, específicamente como un protocolo de recuperación acelerada en operación cesárea. Entonces, esto es importante. Si hay grupos que dicen que les da miedo que se tomen con 20 centímetros de agua, 2 tabletas de acetaminofén, que porque el riesgo de broncoaspiración, pues lo cual se ha demostrado que no es cierto, pues háganlo en el posoperatorio inmediato e inicien todas estas terapias junto con masticar chicle, que tiene muy buen perfil para evitar el hilio. De un adecuado manejo del dolor, que esta paciente se pueda movilizar tempranamente, se pueda incorporar. Vamos a facilitar el proceso de lactancia materna, que es un proceso fundamental para mejorar los desenlaces maternos y perinatales, y nuestro rol es fundamental en eso. Entonces, hablando de estos aspectos, la charla crea mucha expectativa, pero la realidad es difícil de alcanzar. Y yo siempre pongo esta foto de estos alemanes que cada fin de semana inflaban su piscina y armaban la fiesta. Y mucha gente los miraba y les decía, hey, se van a electrocutar. Y ellos contestaban, ¿por qué nos dices que nos vamos a electrocutar si llevamos haciendo esto 20 años y nunca nos ha pasado nada? O sea, el mensaje es, las tendencias nos están mostrando beneficio en técnicas que no deben ser los desenlaces adversos en los pacientes, ni las demandas, ni las muertes, ni los déficits neurológicos para que nosotros cambiemos. Desde ya tenemos que ir cambiando, tenemos que facilitar esos procesos de cambio e implementación. Y es por eso que, teniendo en cuenta esos procesos de cambio e implementación, yo quiero invitar a una persona que yo sé que ustedes conocen, con mucha experiencia en la implementación y el manejo de protocolos ERAS, para que nos dé unos tips de implementación para que nos permita saber qué podemos hacer, qué caminos ya se han recorrido para que nosotros no tengamos que tener que trasegar por esos caminos y tener periodos tan largos para la implementación, en este caso, de estrategias ERAS en operación cesárea y en obstetricia. Entonces, luego de haber presentado todos estos conceptos teóricos, me gustaría preguntarle a alguien que creo que ustedes conocen y tiene mucho conocimiento del tema de ERAS y su implementación, para saber qué conceptos prácticos nos puede dar para en obstetricia y específicamente, como les había dicho, en la cesárea, que es el procedimiento más realizado en el mundo, qué elementos podemos tomar para facilitar la implementación de este proceso. Tato, buenas noches, ¿estás por ahí? Buenas noches, Mauricio. Sí, acá estoy. Un placer hablar contigo. Muchas gracias, Tato, por aceptar esta invitación. Y queríamos que nos ayudaras un poco en el tema de implementación de protocolos ERAS. ¿Qué datos has observado durante todo tu trasegar y que nos pudieran ayudar en este proceso en la obstetricia?
Mira, lo primero y más importante a tener en cuenta es que cuando uno encara un proceso de optimización perioperatoria, lo que busca es un cambio de la forma de trabajar, un cambio de hábito, del cuidado tradicional al cuidado optimizado. Y cuando uno quiere cambiar, eso se llama gestión de cambio, tiene que hacerlo fácil. Si uno se pierde en innumerable cantidad de elementos de cuidado, no va a poder cambiar nunca. Entonces, yo sé que vos te has enfocado en pocos elementos, en las diferentes fases, eso es lo que hay que hacer para empezar a cambiar, y lo que hay que tener en cuenta son 4 cosas. Primero, hay que formar equipos multidisciplinarios de cuidado. El obstetra con el anestesiólogo, con el nutricionista, formar un equipo que trabaje siempre junto. Segundo, ese equipo tiene que seguir la evidencia científica, no lo que le parece a uno o lo que le parece al otro. Basarse en la evidencia científica. Tercero, el equipo tiene que tener datos objetivos, saber qué es lo que están haciendo para ver cómo eso impacta en los resultados. Datos objetivos para la toma de decisiones. Y el cuarto elemento es ese equipo que sigue guías basadas en evidencia científica y que tiene datos para tomar las decisiones, trabaja lo que se conoce como ciclos de mejora de calidad. Planean juntos, toman una decisión, ejecutan ese plan que decidieron, auditan los resultados y el proceso que los llevó a ese resultado y luego ajustan los errores que vinieron cometiendo. Esos son los 4 elementos para lograr el cambio, Mauri. Tato, te escucho y hemos visto en la región múltiples iniciativas donde se ha hecho el esfuerzo económico y el esfuerzo en recurso humano para tratar de implementar estas estrategias. ¿Qué crees que podíamos mejorar o si podríamos tener algo adaptado a nuestra región y a nuestros países de bajos y medianos ingresos? Bueno, perfecta pregunta, Maurito. Precisamente en eso vengo trabajando hace años. Yo hace más de 7 años fundé ERAS en América Latina, que es el programa tal cual se hace en Europa, Estados Unidos y Canadá. Pero todos sabemos que la realidad de los países de bajos y medianos ingresos es totalmente distinta a la de Europa, Estados Unidos y Canadá. Fundamentalmente en lo económico. Entonces, hace 3 años empecé a trabajar en una iniciativa que se llama COPAL, que es Cirugía Optimizada para América Latina, en donde este programa se adecúa a la realidad de América Latina. En cuanto, en primer lugar, la barrera económica lo hace totalmente posible para todos los hospitales de América Latina, tanto privados como públicos. Segundo, ofrece una herramienta de recolección de datos que va a través del teléfono celular, que permite que todos puedan manejar la base de datos en forma simple. Y la otra cosa fundamental es que es un proceso de integración de todos los países de América Latina y de todas las sociedades. Cirugía, anestesia, cuidados críticos y nutrición. Todos en América Latina que queremos trabajar de esta manera, vamos a estar todos juntos a través de esta iniciativa que se llama COPAL. Muy bien, Tato. Entonces, estaremos muy atentos a seguir con los trabajos basados en la estrategia COPAL para que el grupo de obstetricia, no solo en la operación más frecuente, como estamos viendo hoy, que es la cesárea, sino que en todo el contexto de la atención del binomio madre-hijo, pueda tener estos componentes y podamos impactar en los desenlaces que sean favorables en nuestra región. Te agradezco mucho por estos minutos y nos vemos en agosto en Buenos Aires. Un abrazo gigante. Un placer, Maurito, que estés bien. Después de estos conceptos claves que nos ha dado Tato para la implementación de las estrategias ERAS en este grupo específico, pues quiero invitarlos a que nos encontremos nuevamente en persona en noviembre en el Congreso Argentino de Anestesiología, dándole la buena noticia que vamos a desarrollar nuevamente el curso de entrenamiento en emergencias obstétricas, colapso materno. Como sabemos que este curso ha tenido tanta acogida, lo vamos a hacer 2 veces para que pueda haber mayor número de inscritos y adicionalmente pues vamos a manejar todos los componentes de la anestesia obstétrica y el alto riesgo y cuidado crítico obstétrico en los módulos de anestesia obstétrica. Entonces, Valeria, esto es lo que yo tenía para hoy. Espero haber creado bastantes dudas y haber puesto a volar la mente y quedo a disposición de ustedes en este espacio para tomar comentarios y preguntas relacionados con el tema de hoy, de los protocolos de recuperación acelerada en cesárea o cualquier otra duda que tengan de la analgesia y la anestesia obstétrica que podamos resolver. Muchas gracias.
Ahí veo una mano levantada de Belén. Si quiere puede abrir su micrófono y su cámara y hacer su consulta. Hola, ¿qué tal? Soy Belén Arbizu. Primero nada, agradecer la charla, que estuvo muy buena. Y después tenía una consulta, porque hago bastante obstétrica, y durante la cesárea le hago la carga hídrica, no 2 litros, pero 1 litro sí, y les pongo infusión continua de noradrenalina. Lo que me está pasando últimamente es que va usando bupivacaína 10 miligramos, al principio de la cesárea me aparece como una bradicardia, por eso tengo que esperar para usar la nora, porque si no se me pone hipotencia y bradicárdica. Y ahí primero uso efedrina, pero quería saber cuál, no sé si cuál era la causa o qué, pero pienso que capaz la bupivacaína que usamos acá se hace un bloqueo muy alto y llega a generar la bradicardia, y ahí es cuando se me dificulta usar la nora. Quería saber ahí desde qué momento ellos usaban la nora o la fenilefrina. Belén, muy buena pregunta y vamos a tratar de resolverla de manera práctica. Entonces, mira, eh, la colocación de la cocarga hídrica es simultánea con el vasopresor profiláctico. Inmediatamente hacemos la inyección espinal. O sea, Okay. cuando yo detecto salida de líquido cefalorraquídeo y empiezo a hacer mi inyección que la hago en 30 segundos, que es muy despacio, eh, doy la orden para que me abran la bolsa con el vasopresor. Lo se describe más con fenilefrina, pero puede estarte pasando con Nore, y de pronto la recomendación sería que bajaras un poco la dosis inicial. Y es que cuando hay una vasoconstricción tan intensa, como te digo, con la fenilefrina es más evidente, pero con la Nore también, hay una bradicardia refleja por ese aumento brusco en la poscarga de los pacientes. Y es una bradicardia que se resuelve es bajando la dosis de vasopresor, o sea, quitando la poscarga excesiva, más que colocando atropina o efecto beta, que excepto que tuvieras hipotensión, podría empeorar y podría dar crisis hipertensiva. Entonces, no lo vamos a discutir acá, revísalo tú internamente, mira cómo estás preparando la dosis de norepinefrina, si de pronto te está quedando muy concentrada la mezcla, ese bolo inicial que arranca mientras se instaura la espinal te puede estar dando vasoconstricción intensa, aumento de la poscarga severa y el subrogado de baja del gasto cardíaco, que es la bradicardia en este caso. Si hay hipotensión, no dudes en aumentar la frecuencia solamente. Podrías usar solamente atropinas si el problema es de frecuencia con hipotensión. Pero si hay hipotensión y hay bradicardia, la efedrina es una muy buena opción porque definitivamente ya el efecto beta de la norepinefrina no te logró contrarrestar el tema que tienes. Si lo que estás presentando son niveles altos, que sería muy raro con dosis de 10 miligramos y no das un Trendelenburg exagerado, tú lo puedes chequear con el nivel. Puedes descartar si el problema es atribuible a bloqueo alto, pero creo que lo que te pueda estar pasando es eso. Reitero, la vasoconstricción severa inicial te da la bradicardia refleja por el aumento en el gasto cardíaco y te frena esa bomba y se presenta y lo vemos clínicamente. Muchos de los que están acá nos debe haber pasado. A veces colocamos norepinefrina, se nos pasa un chorro de norepinefrina en los que trabajamos en UCI y lo que uno ve en esos pacientes es esa bradicardia como un subrogado de la intensa aumento en la poscarga que nos frena ese corazón. Claro, tenés que me da bradicardia e hipotensión, ese es el tema. Y a veces Entonces, no quiero darle atropina porque si no como que ¿te escucha? Sí, te escucho bien. A veces no le quiero poner atropina porque me dura un momento como que te diga, no sé, 10 minutos eso, y si no me toca mucho la frecuencia y se taquicardiza mucho durante toda la cesárea y ya como que pierdo un monitor. Perfecto. Entonces por eso le hago efedrina. Bueno, entonces lo otro es, ¿y en qué momento estás empezando la infusión de norepinefrina? Yo antes de hacerle bloqueo le hago la carga hídrica y apenas se acuesta, o sea, apenas la vuelvo a acostar, ahí le pongo la nora. Muy interesante. Los volúmenes altos que antes los usábamos antes del bloqueo como una precarga, no como cocarga, se demostraron que liberan péptido natriurético y a nivel auricular es un potente vasodilatador. De ahí que la estrategia de solo precarga con cristaloides era inefectiva. Entonces, no coloquen cargas de líquidos antes de instaurar el bloqueo simpático. Esos bloqueos no tienen efecto en la hipotensión asociada a la espinal
Y como les digo, sí pueden en un porcentaje, se ha descrito 20, a veces 30% de la población, por esa liberación masiva ante la dilatación auricular de péptido natriurético cerebral, dar vasodilatación severa. Entonces empieza simultáneamente la cocarga hídrica con el vasopresor apenas inicies la inyección del anestésico local raquídeo. Y nos dices, escribes cómo sigue el fenómeno. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muy bien. Chao. En el chat, Mauro, aparecieron dos preguntas. Una habla sobre dosis bajas. Vos hablaste de menos de 100 microgramos de morfina intratecal y quisieran saber cuál es esa dosis baja. Esa pregunta es muy buena. La está haciendo Carolina y Leandro. Y si me permites, Valeria, ya vi que puedo compartir pantalla, ya Marcelo por acá me dejó compartir. Sí. Voy a colocar nuevamente la guía de SOAP de narcóticos intratecales en la que tuvimos la oportunidad de participar para que la vuelvan a escanear y navegamos sobre ese protocolo. Entonces me confirmas, por favor, cuando la vean en la pantalla, si está ahí. Ahí estoy compartiendo. ¿La pueden ver? Sí, ahí se Bueno, ve. mira, entonces, a ver, ¿qué no hacemos con morfina raquídea? No ponemos más de 150 microgramos, más de 100 microgramos en general no ponemos. Cuando colocamos lo que se considera dosis baja, que es los 100 microgramos, algunos grupos han dicho que monitorizarla cada 2 horas clínicamente, la frecuencia respiratoria, la escala de sedación, por las primeras 12 horas no lo pueden hacer porque no tienen personal de enfermería. Entonces ahí viene la recomendación que la trabajamos mucho con los grupos brasileños y es que colocamos solo 50 microgramos de morfina espinal. O sea, la gente que tenga mucho temor por los efectos adversos que realmente son rarísimos, inclusive en población obesa, por debajo del 1%, en colocar 100 microgramos, coloquen 50 y mantienen el componente multimodal, el acetaminofén y el antiinflamatorio venoso. ¿Qué les va a pasar? Van a notar que esas pacientes, más de las 18 o 24 horas de excelente calidad de analgesia operatoria que nos da con esos 100 microgramos, van a empezar a tener un fenómeno de requerimientos de analgésicos por ahí a la hora 10, 12 del posoperatorio con esta dosis baja de 50 microgramos. Pero miren que en la guía para los gringos pues que lo terminaron adoptando en SOAP, lo consideran una dosis que no requiere una monitoría diferente a la que hacemos. Nosotros lo que nos dimos cuenta es que con el tema de lactancia materna, el acompañamiento de lactancia materna en esas primeras 12, 24 horas es fundamental. Inclusive las pacientes, el personal de enfermería ingresa cada hora 2 horas para apoyar el proceso de lactancia materna. Entonces, lo que era el acompañamiento de la lactancia permitía como esa monitoría intensiva en esas primeras 12 horas. Por eso nosotros en los centros convencionales nos hemos bajado de 100. En ocasiones, cuando nos hacen las preguntas, como es el caso acá de servicios donde pueda haber riesgos o problemas o dudas con el cuidado, una dosis de 50 microgramos, como les digo, en las series brasileñas funcionó muy bien y puede ser una alternativa por si lo quieren implementar. Entonces, me chequean si pueden escanear el código, y hacen así con el dedito arriba y si baja el artículo y creo que esta guía les da un excelente soporte para eso, pero no la dejen de usar, no dejen de usar la morfina raquídea como eje fundamental del componente multimodal. Okay. Se puede escanear perfecto, Mauricio. Okay. Muchas gracias. Con mucho gusto. Y otra cosa que también me llamó mucho la atención es esto que proponen de la valoración preanestésica de todas las pacientes obstétricas. No sé, hay mucha gente en el auditorio que es experta y que se dedica a diario, no es mi caso, pero en el hospital en el cual yo trabajo, la evaluación preanestésica de las pacientes obstétricas son solamente las que tienen indicación de cesárea. La verdad que es una medida que me parece sumamente beneficiosa, porque en realidad uno nunca sabe qué paciente puede llegar a una cesárea, ¿no? Valeria, excelente comentario. Digamos que nuestra ruta fue así. O sea, inicialmente los ginecólogos les decían a ellas que fueran en ayunas ese día a operarla y nos tocaba verlas ahí sobre la marcha para todo. Definimos en el protocolo, definimos cómo veíamos las de alto riesgo y posteriormente encontramos pues con el número alto de procedimientos
que perdíamos oportunidades de optimizar cosas muy importantes, niveles de hemoglobina perioperatorio, hablar con las pacientes. Para nosotros lo más importante es contarles por qué puede haber un escenario ideal, electivo, pero hay situaciones urgentes en las cuales a veces no tenemos mucha información. Aliviamos muchos mitos, nos reconocen como especialistas, como médicos, entienden que somos unas personas que le hemos dedicado mucho tiempo a nuestro estudio y tenemos un rol fundamental. Discutimos las técnicas con ellas, les explicamos mucho sobre todo la posibilidad de cefalea pospunción cuando vamos a utilizar técnicas epidurales para analgesia. Entonces, ha sido un continuo, hemos ganado tiempo, ni qué decir de los beneficios, el aseguramiento ahora en el país nos reconoce esa consulta, entonces desde la perspectiva económica es un pilar fundamental en lo que es por el volumen de paciente, el ingreso de dinero por hacer esa valoración bien hecha, que nos permite soportar muchas otras actividades del servicio. Y lo otro es que en los centros de alto riesgo, en los centros hospitalarios, también tenemos un anestesiólogo, el que ve la ronda de dolor perioperatoria o tiene actividades asignadas en consulta, también ve las pacientes de alto riesgo que hospitalizan, así en esa hospitalización no vaya a ser el día de la terminación del embarazo. Entonces vamos ganando tiempo y muchas que después tendrían que ir a consulta, aprovechamos y quedan con su consulta de la hospitalización. Entonces, es un rol muy bonito, es difícil. A mí me queda difícil conseguir a veces compañeros que me acompañen en este tema de materno perinatal porque hay gente que me dice, bueno, yo hasta las maternas trabajaría con ellas, pero cuando me sacan el neonato para la hernia diafragmática o la gastrosquisis, no me hagas eso, Mauro, en ese servicio. Entonces, es un subgrupo especial que lo tenemos que vivir, gustar, disfrutar y tener las competencias, pero es una buena ruta para Valeria y para todos ese componente de la valoración previa. Sí, sí, creo que es algo que suma muchísimo y que, como decís vos, cuesta quizás la implementación, pero que aportaría muchos beneficios. Hay otra pregunta de Paul Tejada que te pregunta sobre la administración de líquidos claros por vía oral 2 horas previas a la cesárea. Y también Listo. sobre la exteriorización del útero para realizar uterorrafia, si genera más dolor. Bueno, un saludo a Paul, pues fue uno de los líderes de la anestesia obstétrica en América Latina, fue coordinador de la comisión de clase y sembró una semilla importante para todos los que nos ha gustado mucho este tema. Qué bueno que nos estés acompañando, Paul, en esta actividad el día de hoy. Mira, la ingesta de líquidos claros se volvió rutinaria en trabajo de parto y una recomendación durante la consulta preanestésica para que estas pacientes no lleguen con profundos grados de deshidratación, que genera cetosis, náusea y vómito, gran malestar, y cuando llegan con esta ingesta, pues mejoran todos los desenlaces. Es un mito grande para las pacientes, es difícil y inclusive tenemos la mayor barrera dentro de los colegas, o sea, cuando empezamos a instaurar la medida, a pesar de amplia socialización, tuvimos que hacer trabajos muy duros dentro del grupo para estar de acuerdo con esto, porque había gente que por masticar chicle y por ingerir líquidos claros 2 horas antes, cancelaban a las pacientes porque no tenían el ayuno. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos? Utilizamos las bebidas que dice la ASA, que son los líquidos claros como jugos sin pulpa, té, el café solo, bebidas carbonatadas, pues las gaseosas con gas se podrían utilizar. Y las bebidas hidratantes, las que más usamos son estas bebidas hidroelectrolíticas que se consumen por parte de los atletas durante el ejercicio, Gatorade o cualquiera de sus marcas. Bueno, segundo, al menos en Colombia, en nuestros grandes centros, la exteriorización rutinaria del útero ya no es una práctica común, tiene varios riesgos, el mayor de ellos es la embolia aérea, muy frecuente durante la operación cesárea. La segunda es los fenómenos vagales con bradicardia severa y el desarrollo de dolor severo. Los subgrupos donde se hace exteriorización rutinaria presentan mayor dolor que los que no y tienen más dolor a la manipulación. Cuando lo tienen que hacer porque tienen que revisar, hacer una sutura, tienen alguna duda en la pared posterior, les pedimos el favor que
que siempre lo informen, lo verbalicen. Tomamos medidas antes, aunque pues vamos muy encima. Si el paciente sospechamos que está algo hipovolémico, damos carga de volumen, utilizamos vasopresor ahí profiláctico, lo reforzamos para que cualquier alteración hemodinámica o embolia aérea no nos vaya a coger en un estado hemodinámico adverso. Pero reitero, no es una medida basada en la evidencia que en la práctica obstétrica ahora tenga indicación para hacerlo de rutina y debe ser revisada si el grupo lo hace de manera rutinaria. Eso sería, Valeria, para las preguntas de Paul. No sé si leíste que hay otra pregunta de la doctora Carolina Sartini. Dice, el doctor mencionó que utiliza la aguja 25 para raquidia, pero con o sin introductor. Porque Caro, sí, muy buena pregunta. No, Caro, para la 25 es sin conductor. Y para las 27 inclusive ya con una buena curva de aprendizaje, dependiendo de las marcas, la que más utilizamos y pues tenemos estandarizado para que compra siempre nos la tenga, es la aguja de BD de Becton Dickinson, la de color gris, y la 25, la de color azul, las puntas de lápiz. Inclusive ahora nosotros con la 27 tenemos muy buena curva y no se nos dobla y no usamos conductor de rutina en pacientes no obesas extremas. Y la 25 sí, siempre sin conductor. Si van a cambiar la práctica y van a empezar, no se desestimulen si usan aguja 27 porque se les empiezan a doblar las agujas. Es frecuente al comienzo y mucha gente abandona la posibilidad de usarla sin conductor porque se doblan 2, 3 agujas. Durante ese periodo de cambio se requiere una curva y va a haber un consumo ahí excesivo de agujas que se les van doblando. Y por eso empezar con 25 es muy buena práctica y es una aguja, la DVD, muy firme y con muy poca posibilidad de que se doble. Perfecto. Y Leandro nos pregunta sobre la dilución de fenilefrina en la carga de cristaloides. Sí, Leandro, nosotros tenemos la fenilefrina viene en una ampolla de 10 miligramos, la diluimos todos los días en la mañana. El personal de enfermería, la enfermera jefe ya sabe que descarta lo que haya sobrado del día y hace una bolsa de una ampolla de fenilefrina en una bolsa de 100 mililitros de suero salino, de suero fisiológico. Se rotula, se le pone fecha y hora, y de ahí, de esa bolsa madre, cada uno de nosotros en los quirófanos tomamos 10 centímetros de esa dilución que nos queda 100 microgramos por centímetro, que también diluimos con fecha y hora, las dejamos marcadas. Para la cocarga hídrica con infusión de fenilefrina, usamos 200 microgramos, máximo 250 por cada mil, o sea, 2 centímetros y medio de esa dilución de la jeringa, la que tomamos con la jeringa con la bolsa. No la concentramos más para evitar hipertensión reactiva y bradicardia severa, y desechamos el contenido de esa bolsa, como te digo, intervalos de 24 horas. Es muy costo eficiente. La fenilefrina, pues ustedes, yo sé que la tienen por laboratorios inclusive locales que la producen. Es un medicamento muy costo efectivo teniendo en cuenta las precauciones con esas diluciones. Excelente. No sé si hay alguna pregunta más en el auditorio o algún comentario más que vos quieras hacernos, Mauro. No, a ver, por ahí apareció. Todos agradecidos. Gracias. Ok. No, Valeria, feliz de esta serie de actividades que hemos venido teniendo con el grupo de hermanos y colegas argentinos en la anestesiología. Estaremos ahorita en agosto, como les decía ahorita en la charla, adelantando unos procesos muy importantes para poder planear bien nuestros talleres en noviembre y la actividad en noviembre en el Congreso Nacional. Entonces, muy contento y esperamos que en estos procesos de alimentación de doble vía pues podamos seguir trabajando y mejorando nuestras prácticas para que le vaya bien a los pacientes. Muchas gracias, de verdad. Bueno, un placer para nosotros contar con tu presencia, con tu tiempo. Agradecemos también al doctor Álvarez por esta pequeña comunicación. Los invitamos, por supuesto, a todos para que vayan ya pensando en anotarse al taller de colapso materno del Congreso Argentino, que si no tuvieron la oportunidad de hacerlo, es muy, muy recomendable.
Es como una CLS de la obstetricia. Así es. Y bueno, si ya no hay más dudas, más preguntas, los despedimos a todos y los esperamos el próximo lunes para un nuevo webinar. Perfecto. Cuídense mucho. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.